principio de lo que empezamos a definir como tu biografía en un punto, que era esa militancia estudiantil y esa fuerza juvenil dentro del radicalismo, que fue una impronta también del alfonsinismo en el poder, ¿no? Del gobierno de Raúl Alfonsín, de lo que fue la Junta Coordinadora Nacional dentro del gobierno de Alfonsín. Bueno, como sabés y como es notorio, hay un debate permanente sobre el rol de la cámpora actualmente en el gobierno kirchnerista. Y hay un politólogo, un periodista y politólogo que vos conocés porque en su época que estaba en Página 12 cubría el gobierno de la Alianza, que es José Nathanson, que José analiza este fenómeno de la política actual y dice que en realidad cuando demonizan a la cámpora, identificándola a algunos sectores como el montonerismo resurgente en el siglo XXI, que él no está de acuerdo con esto y que en realidad ve al proceso de la cámpora más similar a lo que fue el proceso de la Junta Coordinadora en el gobierno de Alfonsín. ¿Vos establecés algún tipo de paralelismo o cómo analizás este fenómeno? No, primero voy a empezar por lo positivo. Es positivo que los sectores juveniles de cualquier tendencia e ideología se interesen y participen, porque un momento cuando, digamos, la democracia se hace como algo ya establecido, como un valor adquirido felizmente, es como que a lo mejor se produce un achanchamiento y un desinterés por la participación, y sobre todo los sectores juveniles. Que haya reverdecido el interés juvenil en la participación, insisto, en cualquier sector, me parece bueno, me parece importante y me parece que debe ser alentado. Ahora, las épocas no son comparables y me parece injusto, ya sea para calificar o para descalificar las comparaciones. ¿Por qué? Porque la coordinadora se hizo al calor de la lucha contra la dictadura. Nosotros, incluso hasta el nombre era coordinadora porque coordinábamos los pequeños grupos dispersos que existían después que se había producido el golpe de Estado dado por Onganía contra Arturo Illia, para coordinar la lucha en contra de la dictadura. Incluso cuestionábamos fuertemente la propia estructura de nuestro partido porque la entendíamos como una maquinaria electoral que cuando se enfrentaba con una dictadura era inservible. Es decir, no tenía capacidad, no se había modernizado. Y un poco se hizo a ese calor. Creo que el gran fenómeno de Alfonsín y uno de sus grandes aciertos que le dio enorme popularidad, como fue haberse opuesto francamente a la aventura militar en Malvinas, no por la reivindicación de fondo que sostenemos de la soberanía sobre las islas, sino por el método utilizado, que intentaba más bien perpetuarse en el poder cuando ya la dictadura iba mal. Yo recuerdo que nosotros participamos en el acto, por ejemplo, del 30 de marzo, en Plaza de Mayo, y fuimos duramente reprimidos, pero 2 días después la plaza estaba llena, vivándolo a Galtieri. Es decir, esa cosa tan volátil que a veces ha caracterizado a la sociedad argentina nos parece jorobado, peligroso. Pero en ese momento, Alfonsín no hubiese sido el fenómeno tan importante de no haber tenido también la estructura de la coordinadora que lo potenciara y que lo dinamizara y que lo llevara adelante. Por lo tanto, siempre es bueno tener juventud movilizada. Yo no conozco tanto de la cámpora como para opinar. Simplemente digo, son 2 épocas distintas y me alegro que en mi propio partido haya un más tenue, digamos, nivel, porque no se ha dado como un fenómeno tan importante como se ha dado en la cámpora, pero sí reverdecer de la militancia juvenil. Porque eso además garantiza una renovación de los partidos políticos y la necesidad de un debate de ideas. Pero sí, nosotros, tomando el ejemplo que vos decías de José Nathanson, que bueno, yo recuerdo que cuando nosotros llegamos al gobierno hubo un enorme titular de una revista que pertenecía al grupo de Atlántida, editorial Atlántida, Somos, que decía los montoneros de Alfonsín. Y éramos nosotros, y nosotros nos habíamos opuesto abiertamente a la lucha armada como camino, pero porque ideológicamente estábamos en contra. Y resultaba que se nos emparentaba simplemente para descalificarnos. A partir de que nosotros hemos sido víctimas de esas descalificaciones, yo no caigo en esas tentaciones, ¿no? Ahora volviendo a la actualidad, sí, en este ir y venir, este rebote que digamos, es difícil hacer historia, biografía, pasado y futuro y presente. ¿Vos pensás candidatearte nuevamente dentro del radicalismo para algún puesto electivo?
No sé, yo ya estaba mucho más cerca de lo que era acompañar yendo a todos lados, porque, como decía el propio Raúl Alfonsín, nosotros terminamos la militancia cuando nos sacan con las patas para adelante, porque es una vocación, no es un problema ni generacional ni nada por el estilo. Pero yo creo que un poco como que yo había cumplido, siendo muy jóvenes, gran parte de expectativas y demás. Pero ahora no lo sé, porque depende, y en ese sentido sí tengo alguna tara de formación de aquella época muy orgánico, de lo que diga el sector al cual pertenezco, que es la corriente de opinión, que es un poco la coordinadora, la continuadora de la coordinadora de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque yo creo que se equivocó muy feo la evaluación que hizo el Comité Nacional del Radicalismo, en particular Rosas, Morales, todos ellos, cuando evaluaron que no iba a haber elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias, que consideraban que era una trampa, que la ley no se iba a reglamentar y que entonces... porque eso impidió una participación importante de mucha gente del radicalismo, de muchos. A lo mejor no cambiaba el resultado final, pero no era lo mismo. Yo creo que el resultado final de la elección general estaba muy en favor del gobierno y de Cristina Fernández de Kirchner. Pero no es lo mismo sacar el 12 que el 20, porque si nosotros el 14 de agosto en ese momento teníamos el 20%, no hay duda que en la elección general luego hubiésemos crecido algo más. Y para esta regla de oro del equilibrio y control hubiese sido mucho más conveniente. Pero estos sectores no hacen la autocrítica ni siquiera de esos groseros errores hechos. Por lo tanto, no descarto la posibilidad de una vuelta a la posibilidad de una candidatura, pero no depende de mí, lo digo sinceramente, porque en general yo hago lo que en general la discusión colectiva decide. Yo hoy estoy cómodo, soy profesor por concurso, aclaro, en la universidad, escribo, participo de charlas, de conferencias, recorro la provincia como un militante más, pero si a lo mejor las circunstancias así lo requieren, me vuelvo a poner la camiseta. La camiseta, sí. Ahora, y esto, en este volverte a poner la camiseta, ¿cómo ves que el radicalismo desde la gobernación de Armendáriz, que no pudo volver a gobernar la provincia de Buenos Aires, un territorio en el cual tiene poder en muchos municipios de la provincia? Sí, es una cosa curiosa, porque la verdad que no es que la continuidad de todos estos años hayan mostrado que los gobiernos hayan tenido gran eficiencia, extraordinario progreso como para ser ratificado. Sin embargo, se ha dado una continuidad desde aquel triunfo de Cafiero, porque el que inauguró la era fue Cafiero, pero después hubieron algunos gobernadores, qué sé yo, que no deberían recordarse bien, como Rucauf y algunos otros. Y sin embargo, nosotros no hemos logrado generar una alternativa. Desde mi punto de vista es prioritario que en el principal distrito electoral de la Argentina, que además son dos realidades muy distintas, una realidad es la del Gran Buenos Aires, donde nosotros tenemos mucha y buena militancia, pero no hemos logrado una penetración de la militancia a los sectores sociales. Por eso es que yo creo que hay que aprovechar en el buen sentido de la palabra el tema de las elecciones internas abiertas para buscar una mayor conexión con referencias sociales, porque permite más abrir la política y en un sentido muy verdadero modernizarla. Si nosotros logramos esa conexión, quizás estemos en condiciones de armar una alternativa, pero la verdad es que no ha sido tanto por las virtudes de los que están, sino por nuestros propios defectos que ha habido esta continuidad en la provincia. Ahora, hablando de virtudes, ¿no? Estaba, antes de charlar con vos, hablando con algunos radicales memoriosos que me comentaban que durante el gobierno de Armendáriz, uno de los problemas que tuvieron en cuanto a la relación con los medios de comunicación, y a esto va la pregunta, fue que Armendáriz le había querido cobrar la luz a Papel Prensa y que el grupo Clarín, digamos, reaccionó matándolo, digamos, criticándolo de forma despiadada ante esta medida que sonaba desde todo punto de vista de sentido común y de establecer una regla de juego pareja para todos. Teniendo en cuenta esta, y Alfonsín en su momento también fue muy crítico, Raúl Alfonsín, a la actitud de Clarín básicamente sobre las distintas políticas que llevaba adelante.
¿Cómo analizás hoy lo que está sucediendo en cuanto a las discrepancias entre un grupo que tiene tanto poder en los medios como el Grupo Clarín y los distintos grupos también comunicacionales que se han dado en otro contexto, ¿no? Porque ha habido un desarrollo por un lado tecnológico y por otro lado de cambio de proliferación de medios entre titulares de canales de televisión, de radios, de diarios que no existían durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Pero ¿cómo ves hoy esta puja, este escenario que está planteado entre el poder político y los medios de comunicación? Vamos a empezar de lo general a lo particular. De lo general te digo que nosotros también intentamos en su momento establecer una ley de radiodifusión nueva que impidiera la concentración monopólica de medios de comunicación, y además yo recuerdo personalmente, incluso en la Cámara de Diputados, hice algunas intervenciones que deben estar en los diarios de sesiones, donde ponía como ejemplo aquellos países no justamente los más socialistas, sino los más liberales, de cómo eso se producía. Por ejemplo, la propia legislación de los Estados Unidos, que impide la concentración de medios gráficos y audiovisuales en un determinado área de influencia. Por lo tanto, como principio, creo que la necesidad de la desconcentración, de evitar el monopolio, de garantizar el pluralismo, está bien. Ahora, en la práctica, yo no creo en creo que es un falso conflicto, una falsa pulseada, porque tampoco me parece que deba hacerse medios que respondan a la lógica de un gobierno circunstancial. En todo caso, los medios, si son públicos, y tienen que tener la composición pública del pluralismo que también lo indica. Es más, evocando la época de Alfonsín, yo recuerdo interpelaciones que a veces hacía diputados como Manzano, que ahora son propietarios de medios de comunicación también, vinculados a algunos programas que entendían estaban demasiado sesgados al oficialismo. Y en realidad eran como cosa de niños con respecto a lo que pasa en este momento. Razón por la cual yo no creo pasar de una concentración a intentar hacer otra concentración. Estoy en contra del planteo hegemónico. Me parece que eso es negativo. Y además porque detrás de todo esto también hay personajes que se repiten permanentemente tomando posiciones políticas diversas. Vos me citas al Grupo Clarín y yo voy a estar de acuerdo con vos, pero también puede ser Spolsky, que también estuvo en un lado, está en otro, no está en otro. No es un problema de ideología, es un problema de plata. Entonces, esos niveles de concentración no los veo positivos. Desde mi punto de vista, lo que hay que ver es cómo mejorar sobre la práctica esto, habiendo tenido un principio general en el cual se puede acordar. Y desde mi punto de vista, obviamente, aquella cuestión que vos ves es que en realidad los grupos de los medios de comunicación son grupos económicos. Cuando un poco en broma nosotros son independientes de los reyes de España, decíamos, porque independientes no son, todos defienden intereses económicos. Y en una sociedad que está fuertemente contaminada por intereses económicos, hay que tratar de buscar un mayor equilibrio. Hablando de ese mayor equilibrio, ahora lo que hay también es una oferta donde tenés para hacer zapping y ver de todo, ¿no? ¿Cómo es tu relación con los programas políticos de la televisión hoy? No, veo todos. Hay días que me siento, lo digo sin ningún apasionamiento, que lo veo con la mayor objetividad posible, porque me parece que además debe ser parte de lo que debe hacer un político. Eso dicen, ay, no veo tal cosa porque no me quiero amargar, o etcétera, etcétera, me parece que es una excusa un poco tonta. Pero por lo general, fuera de los programas políticos, y no todos, los que me parece que tienen cierto nivel, o los noticieros en general para informarme. Por ejemplo, me gusta mucho, y lo digo abiertamente, el canal Encuentro. La verdad que yo me quedo a veces hasta de súper madrugada cuando dieron esos ciclos maravillosos de entrevistas a los grandes pensadores. Me morfea todo, sobre todo, por ejemplo, el debate de Heidegger, o lo de Sartre y tantos otros, fueron fantásticos, tienen que ver mucho con la formación de nuestra generación, etcétera. O de los grandes
literatos, escritores, a Borges, a Cortázar y a tantos otros. Por lo tanto, creo que hay que tener una oferta que no subestime, que no menosprecie, que eleve la calidad. Yo en general creo que se ha producido una degradación de calidad en general en la oferta masiva en algunos medios de comunicación, que tiende a una subestimación de la capacidad que puede tener la gente, y que cuando uno masifica para lo que está haciendo es una apuesta a la mediocridad, a la cosa que realmente es de mal gusto. Está bien, uno dice, bueno, el que no le gusta puede hacer zapping, etcétera, etcétera. Pero me parece que eso también tendría que estar más equilibrado en la pantalla, y en los últimos tiempos ha habido una deformación muy fuerte. Te propongo hacer una especie de ping-pong. Sí, cómo no. Pero eligiendo cartas. Bueno. ¿No? Unas cartas que tenemos acá con distintos personajes, y me vas a decir algunas, no te voy a hacer elegir a todas, algunos que saques y que veamos quién sale, y a partir de ahí que me digas qué opinas sobre esos personajes. ¿A quién te salió? Ah, bueno, Casal, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Bueno, no, la verdad que creo que la política de él no voy a hablar porque no lo conozco mucho, pero en general puedo hablar de la política. La política creo que es bastante deficiente de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Sobre todo porque yo creo en la política fuertemente integrada, que pase del ciclo social primero, que pase por la cuestión educativa, que luego vaya a la cuestión represiva que tiene que tener cualquier Estado, y luego a la cuestión punitiva del punto de vista de lo que debe ser tuitiva, digamos, de lo que tienen que ser las unidades carcelarias, que también son deficientes. Pero si no hay una política integral, y me parece que en este momento no hay una política integral, no hay solución para la cuestión de la seguridad. Digamos, lo que planteas es, en rigor, en la definición por lo menos, algo semejante a lo que llevó adelante en su momento León Aslanian, que intentó llevar adelante. Bueno, estoy más cerca de León Aslanian que la actual política. Por lo menos intentó una reforma que en muchos aspectos, bueno, nosotros en muchos de esos aspectos acompañamos. Otra cartita. Bueno, elegís vos, Aníbal Fernández. Yo elijo. Aníbal Fernández me parece que se compró mucho el personaje. Que en un momento puede haber estado bien para el personaje, pero que ahora es, como dice la Presidenta en inglés, too much. Sobre todo en estos últimos tiempos, porque resulta agresivo a determinado tipo de sectores, provocador. Y bueno, creo que eso no es bueno, la provocación en un país que viene de una historia de tanta violencia, de tanta sensibilidad, que debiera buscarse más nivel de diálogo, y él, que ha sido jefe de gabinete, nada menos, y que hoy es senador nacional, debería tener más cuidado. Otra. Bueno, Otavis. No conozco de Otavis, salvo lo que conozco por los medios de comunicación vinculado a su desempeño en la legislatura provincial. Pertenece a una generación que yo mucho no he tenido contacto con ellos, y sin duda alguna, bueno, hoy tiene un rol, pero no conozco mucho como para hacer un juicio más contundente sí, lo que no creo es que con este debate que se produjo últimamente realmente hayan existido episodios de corruptela como se intentó instalar. Es decir, a partir de la divulgación de los supuestos mensajes de texto que hablaban de... Ni tampoco que involucraban, porque sí la conozco a la diputada radical. Y no, es absolutamente incapaz de nada de eso. Estamos hablando de él, bueno, todo este barullo mediático. Sobre el revalúo fiscal en la provincia de Buenos Aires. Y en ese caso concretamente, ¿por qué el radicalismo se opuso al revalúo de tierras que...? Es que no nos oponíamos al revalúo, y lo dijimos. Nosotros teníamos un proyecto propio, alternativo y demás. Nosotros pensamos que el tema debió haber sido más gradual. Y además teniendo en consideración algunas situaciones que pudieran mantener mayor equidistancia entre pequeños y medianos productores y grandes concentradores, ¿no?
Creo que además, quizás por las necesidades fiscales del gobierno, se hizo en un momento malo, porque yo sé que para algunos sectores del campo siempre va a ser malo, pero mirando objetivamente, hubo momentos donde se produjo una sequía importante en algunos lugares y en algunos niveles se produjo una situación donde se les puede producir un ahogo a un sector productivo que, a pesar de todo, sigue siendo dinámico, importante para la macroeconomía del país. Por lo tanto, no hay una oposición a la necesidad de ir ajustando, como tampoco estoy en contra de ir ajustando tarifas, por ejemplo. Pero me da la sensación que se hizo de manera muy abrupta y que eso fue lo que genera esta reacción. Ahora, esta reacción de la mesa de enlace, este paro nacional que me parece desproporcionado, me parece exagerado. Me parece que no guarda proporción, digamos, con la medida de fondo en sí mismo. Bueno, ¿otra? Bueno, vamos a mirar por este lado. Dale, a ver. Bueno, Chiche Duhalde. Bueno, con Chiche Duhalde sí la conozco más porque compartí la Cámara de Diputados con ella, la conozco más personalmente y demás. En su favor tengo que decir que fue una legisladora trabajadora, y en contra, bueno, que pertenece a una organización política que me parece que ya está perimida, desde el mismo intento de organización de la cuestión de Manzaneras hasta la organización dualdista del aparato con los varones territoriales en el Gran Buenos Aires, con algunas prácticas que no me parecen lo mejor ni lo más transparente, negativas. Personalmente tuve un trato cordial con ella, y era trabajadora, era una diputada trabajadora. Y la última, a ver. Bueno, Alberto Pérez. Alberto Pérez me parece que es que es el que un poco maneja la operatoria política en buena medida, por lo menos la relación con los partidos políticos no oficialistas en el gobierno de la provincia, que lo hace con una bastante vocación de diálogo, con las limitaciones del caso de un gobierno que no tiene mucho para exhibir, que es el gobierno de la gestión de Scioli. Con franqueza, yo no tengo una buena evaluación de la gestión Scioli al frente del gobierno, pero que él hace lo posible por cumplir su papel con un nivel de lealtad que debe tener un ministro con su gobernador. También he tenido ocasión de frecuentarlo personalmente en algunas ocasiones y tengo una buena opinión personal. Ahora vos decís, un gobierno que no tiene grandes logros para exhibir. ¿Y cómo explicás el nivel de popularidad que tiene el gobernador Scioli? Si te encontrás una explicación. Y son difíciles esas explicaciones. A lo mejor en ese tema de no buscar confrontar con nadie, de intentar hacer la plancha, ese estilo a veces es rendidor. Yo tengo una muy mala evaluación también, por ejemplo, del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como gestión. Diría que si la gran asignatura era evaluarlo por la gestión, yo decía, bueno, y sin embargo en la última elección superó incluso los guarismos del anterior cuando ya tenía la supuesta prueba que de mi punto de vista no hubiese sido positiva. Por lo tanto, muchas veces la gente se inclina por esa cuestión de la cosa no confrontativa, de poner cara de yo no fui, de decir, bueno, y en realidad la política necesariamente te hace tomar posiciones y a veces, aunque bueno, mi perfil ha sido muy confrontativo siempre, pero tomar posiciones sin demasiada especulación, porque uno también se pone la camiseta en defensa de determinado tipo de intereses. Bueno, Federico Storani, muchas gracias por visitarnos acá en Notas Verdaderas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación.